Una mujer abandonó a su hija con discapacidad y desapareció. 20 años después, la mujer quedó completamente en shock con lo que sucedió en el tribunal. En una pequeña clínica en Monterrey, el aire estaba cargado de una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sofía, exhausta tras horas de trabajo de parto, finalmente escuchó el llanto agudo de su bebé rompiendo el silencio. El médico, con una sonrisa cansada, envolvió delicadamente a la recién nacida en una manta y la presentó a Sofía. «Felicidades, es una niña». Carlos, el padre, se acercó ansiosamente, intentando ver a su hija por primera vez. Tocó ligeramente el brazo de Sofía, buscando compartir la alegría de ese momento. «¿Cómo es, Sofía?», preguntó mirando de su esposa al bebé. Sofía aceptó al bebé en sus brazos, su mirada fija e indescifrable. Lo que debería ser un momento de pura felicidad rápidamente se volvió pesado con una sombra de decepción. «Es muy pequeña, Carlos. Algo no parece correcto», murmuró Sofía, con la voz temblando levemente mientras observaba a su hija. Carlos, confundido, miró más de cerca. «Es perfecta, Sofía. Es normal que los bebés sean pequeños», intentó tranquilizarla, pero la expresión en su rostro mostraba que comenzaba a percibir la preocupación de Sofía. «Vamos a preguntar al médico. Él sabrá decirnos». El médico, notando la tensión de la pareja, se acercó nuevamente, explicando con calma que la bebé parecía presentar signos de enanismo. «Vamos a realizar más exámenes, pero ella es saludable. Eso es lo más importante ahora», dijo, tratando de ser lo más reconfortante posible. El médico se acercó al casal y dijo: «Carlos, Sofía, Lucía tiene enanismo», comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente para informar sin alarmar. El enanismo es una condición que resulta en una estatura significativamente por debajo del promedio. Hay diferentes tipos, pero la mayoría de las personas con enanismo tienen proporciones corporales normales. Sofía, intentando asimilar la información, miró al médico con una expresión confusa. «¿Pero qué significa esto para su futuro? ¿Tendrá una vida normal?», preguntó, su voz cargada de preocupación. El médico asintió, ofreciendo una sonrisa alentadora. «Muchas personas con enanismo llevan vidas completamente normales y saludables. Claro, hay consideraciones especiales en términos de salud y accesibilidad que necesitaremos monitorear a medida que crece, como la posibilidad de problemas ortopédicos. Sin embargo, con el seguimiento médico adecuado, la mayoría de estos problemas pueden ser gestionados eficazmente. No necesitan preocuparse». Sofía, aún sosteniendo a Lucía, sintió una ola de emociones conflictivas. La idea de criar una hija con necesidades especiales la asustaba. Miró a Carlos buscando algo de consuelo, pero las palabras que salieron fueron de incertidumbre. «Carlos, no sé si estoy preparada para esto, no sé si puedo», confesó, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Carlos, con una expresión de apoyo mezclada con su propia preocupación, tomó su mano. «Estamos en esto juntos, Sofía. Vamos a descubrir cómo hacer esto funcionar. Ella es nuestra hija». La angustia de Sofía, sin embargo, parecía solo crecer con cada palabra de aliento de Carlos. Dentro de ella, una lucha interna comenzaba entre el amor maternal que empezaba a surgir y el miedo abrumador a lo desconocido. Los meses fueron pasando y en una tarde tranquila en Monterrey, Carlos y Sofía discutían y la tensión que se formaba dentro de la casa. Carlos miraba a su esposa con una mezcla de confusión y frustración. «Sofía, ella es nuestra hija. No podemos esconderla en casa como si hubiera algo malo con ella». Sofía, con los brazos cruzados, miraba hacia afuera, evitando la mirada de su esposo. Su voz era firme, un tono que usaba cuando no quería ser contrariada. «Simplemente no estoy cómoda con esto, Carlos. La gente va a mirar, va a hablar. No quiero que nos vean como la familia que tiene un niño diferente». Carlos dio un paso adelante, intentando alcanzar la mano de Sofía, quien la retiró instintivamente. «¿Y qué importa lo que la gente piense, Sofía? Lucía necesita del sol, necesita ver el mundo, interactuar con otros niños. Ella no ha hecho nada malo para merecer ser escondida. Ella no entenderá, no ahora. Y no voy a cambiar de opinión sobre esto. No estoy preparada para lidiar con las miradas y los susurros», respondió Sofía, su voz aumentando ligeramente. «Es fácil para ti decir que ignoremos, pero yo soy la que queda mal vista en esta historia». Carlos suspiró, sintiendo la frustración crecer dentro de él.
Sofía, algún día ella se dará cuenta de que la escondimos. ¿Cómo crees que se sentirá al saber que su propia madre tenía vergüenza de ella? Eso es injusto con Lucía, ella merece más de nosotros. El impasse se extendía, con cada palabra aumentando la distancia entre ellos. Sofía mantenía su posición, y Carlos, desolado, comenzó a resignarse al papel de único protector de su hija fuera de las 4 paredes de su casa. «Si tú no quieres acompañarla, yo la llevaré», dijo finalmente, la decisión pesando en su voz. «La llevaré a los médicos, a los parques. Ella conocerá el mundo, aunque tenga que presentárselo solo». La conversación terminó con un silencio incómodo. Carlos recogió a la pequeña Lucía, que jugaba tranquilamente en el suelo, ajena al corazón roto de los adultos sobre ella. Con un beso en su frente prometió silenciosamente que la haría sentirse amada y valorada, independientemente de las inseguridades de su madre. Sofía, observando desde lejos, se sentía desgarrada por emociones que no conseguía reconciliar, mientras el sonido de los pasos de Carlos y Lucía alejándose resonaba dolorosamente en su corazón. En una noche fría en Monterrey, Lucía ya dormía, y el silencio que reinaba era el inicio de una tormenta emocional que se aproximaba. Sofía estaba sentada en el sofá, las manos temblorosas sosteniendo una taza de café que ya había enfriado. Carlos, notando la tensión en sus hombros, se acercó lentamente. «Sofía, estás muy quieta hoy. ¿Está todo bien?». Carlos preguntó, su voz llena de preocupación, sentándose a su lado en el sofá. Ella soltó un largo suspiro, colocando la taza en la mesa antes de volverse para enfrentarlo. «Carlos, yo he estado pensando mucho sobre nuestra vida, sobre todo lo que estamos pasando». Su voz flaqueó un poco, el peso de sus palabras colgando pesadamente en el aire. «¿Qué está pasando por tu cabeza?», Carlos preguntó, tratando de esconder el nudo de preocupación que comenzaba a formarse en su estómago. Sofía vaciló, pero la decisión que había estado fermentando en su mente era como una llama que no podía ser apagada. «Ya no puedo más hacer esto, Carlos. No puedo seguir viviendo así, escondiéndome, sintiendo vergüenza de nuestra hija. Necesito más de la vida. Necesito algo diferente». Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía, pero la sinceridad en ellas era palpable. Carlos sintió como si un balde de agua fría le hubiera sido arrojado en la cara. Miró a Sofía, atónito, sus palabras cortando más profundo que cualquier cuchillo. «Sofía, ¿estás hablando de dejarnos a Lucía y a mí?». La incredulidad en su voz era evidente, mezclada con un dolor creciente. «Estoy sofocándome aquí, Carlos, no soy feliz, y no es justo para Lucía tener una madre que se siente así». Sofía se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro, su agitación creciendo con cada paso. «Necesito un cambio y creo que es mejor para todos si me voy». La discusión que siguió fue larga y tortuosa. Carlos trataba de entender, trataba de encontrar una manera de mantener la familia unida, pero Sofía estaba resuelta. Ella hablaba de sus propias necesidades, de su derecho a la felicidad, argumentos que Carlos entendía, pero que partían su corazón a la mitad. Sabía que en el fondo la decisión de Sofía ya estaba tomada, y no había palabras que pudiera decir que cambiaran su mente. Finalmente, con lágrimas en los ojos y un peso indescriptible en su corazón, Carlos asintió lentamente. «Si eso es lo que necesitas para ser feliz, Sofía, no te lo impediré, pero Lucía siempre te preguntará por ti». Las palabras salieron bajas, cada una de ellas una admisión de su propio dolor y derrota. Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro pero con una resolución firme, simplemente asintió, sabiendo que a partir de ese momento las vidas de todos cambiarían. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Aquella noche marcaría el fin de su primer matrimonio, dejando atrás a su hija y al hombre que aún amaba, en busca de un nuevo comienzo que esperaba que finalmente la llevara a la felicidad que tanto deseaba. Sofía se casó de nuevo. Esta vez con un hombre rico. Siempre había aspirado a grandes cosas en su vida y finalmente había logrado sus objetivos. Mientras tanto, Carlos continuó cuidando de Lucía. Él no se casó de nuevo, vivía solo para su hija. La pequeña ya tenía 7 años y cada día que pasaba, él se maravillaba con la fuerza y determinación de ella. A pesar del enanismo, Lucía crecía feliz, enfrentando el mundo con una curiosidad insaciable,
mucho gracias al apoyo y amor incondicional que Carlos siempre se aseguró de darle. En una tarde soleada de sábado, Carlos y Lucía estaban en el parque. Sentados en un banco observaban a los otros niños jugar. Lucía miró a los niños corriendo y luego a sus propias piernas cortas. «Papá, ¿crees que yo pueda correr rápido como ellos algún día?», preguntó con un atisbo de duda en su voz dulce. Carlos se giró hacia ella sonriendo con ternura. «Lucía, tal vez no corras tan rápido como algunos de esos niños, pero tienes otras habilidades increíbles. ¿Recuerdas cuando ganaste aquel concurso de dibujo en la escuela? Todos tienen sus talentos únicos, mi querida», dijo alentándola. Lucía sonrió, recordando el día que su dibujo fue elegido como el mejor de la clase. «Es verdad, papá, soy buena con los colores», respondió animándose. «Y tú siempre dices que lo más importante es intentarlo, ¿verdad?». «Exactamente», Carlos afirmó, dándole un alto 5. «Siempre da lo mejor de ti, no importa qué. Eso es lo que realmente cuenta, y sabe que siempre estaré aquí para apoyarte y ayudarte, no importa lo que suceda». En otra ocasión, mientras se preparaban para la consulta médica de Lucía, Carlos notó que ella estaba un poco ansiosa. «Papá, ¿y si los otros médicos son como aquel que no fue amable conmigo?», Lucía preguntó recordando una experiencia anterior menos agradable. Carlos se agachó para quedar a la altura de Lucía, mirándola a los ojos con una seriedad gentil. «Lucía, yo estaré contigo en cada paso del camino. Si alguien no te trata con el respeto que mereces, tendrán que lidiar conmigo», dijo, haciendo una cara fea que hizo reír a Lucía. «Nunca tengas miedo de decir cómo te sientes o de pedir ayuda. Eres fuerte y valiente y estoy tan orgulloso de ti». Estas conversaciones entre Carlos y Lucía no eran solo momentos de enseñanza, sino también lazos de amor y confianza que se fortalecían con cada palabra de aliento y cada gesto de apoyo. Carlos sabía que el camino no sería fácil para Lucía, pero estaba determinado a hacer todo lo posible para asegurar que su hija tuviera todas las oportunidades de brillar, amándola exactamente como era. Lucía había crecido y ya tenía 22 años. Ajustaba cuidadosamente su blazer antes de entrar al imponente edificio que albergaba la empresa de Renata Vallejo. Respiró hondo, recordando las palabras de aliento de su padre. Estaba allí para disputar una vacante en el área de diseño gráfico y estaba determinada a demostrar su valor. No tardó mucho para que Renata Vallejo apareciera. Era una figura imponente, con una presencia que llenaba la sala. «¿Lucía Ramírez?», Renata llamó con una mirada rápida y evaluadora. «Sí, soy yo, encantada de conocerla, señora Vallejo». Lucía extendió la mano que Renata apretó brevemente. «Vamos a mi oficina. Cuéntame más sobre tu experiencia en diseño gráfico», dijo Renata, liderando el camino hacia una oficina moderna y bien iluminada. Lucía la siguió, intentando no intimidarse por la mirada crítica de Renata. Sentadas frente a frente, Renata comenzó a hojear el portafolio de Lucía. «Veo que tienes un buen ojo para los colores y la composición, pero dime, ¿cómo manejas los plazos ajustados y las críticas?». Su voz era directa, casi desafiante. Lucía, manteniendo la calma, respondió: «Creo que el feedback constructivo es esencial para el crecimiento personal y profesional. En cuanto a los plazos, me organizo y priorizo tareas para asegurar que todo sea entregado a tiempo». Renata pareció ligeramente impresionada, pero su expresión aún era indescifrable. «¿Y qué me dices sobre trabajar en equipo? Este puesto requiere mucha colaboración». «Trabajar en equipo es una de mis fortalezas», explicó Lucía. «Creo que las mejores ideas surgen de la colaboración y del intercambio de diferentes perspectivas». La entrevista continuó con más preguntas técnicas y algunas simulaciones de escenarios. Lucía se esforzaba por mostrar su capacidad y adaptabilidad, a pesar de sentir el peso del juicio de Renata. Finalmente Renata cerró el portafolio y miró a Lucía directamente a los ojos. «Bueno, Lucía, definitivamente tienes talento. Puedes comenzar a trabajar, estás contratada». Lucía agradeció y salió de la sala con una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado lo mejor de sí, pero sabía que la decisión final estaba en manos de Renata. Mientras caminaba hacia fuera del edificio, se sentía orgullosa por haber enfrentado uno de los mayores desafíos de su carrera hasta entonces. Renata Vallejo era una figura imponente en la sede de su empresa en Monterrey. Como gerente, era conocida por su postura autoritaria y decisiones rápidas,
que impulsaban a la empresa a alcanzar sus objetivos ambiciosos. Sin embargo, esa eficiencia venía con un costo. Renata tenía la reputación de ser extremadamente exigente y a menudo arrogante con sus empleados, esperando de ellos una dedicación que frecuentemente sobrepasaba los límites razonables. En una típica reunión de equipo, Renata miraba fríamente a los informes frente a ella. «Estos números son inaceptables», comenzó, su voz cargada de desdén. «Tienen recursos más que suficientes para alcanzar las metas que establecimos. Si no pueden hacerlo, quizás necesite encontrar personas que sí puedan». Sus subordinados bajaban la cabeza evitando su mirada incisiva. En su oficina era común escuchar a Renata por teléfono, hablando de manera cortante con proveedores y socios. «No estoy interesada en excusas, solo en resultados. Si no puedes proporcionar lo que prometiste, encontraré a otro que pueda», decía ella, sin un ápice de paciencia o comprensión por las circunstancias ajenas. Para Renata, los negocios eran un campo de batalla y no toleraba debilidades. Los empleados de la empresa frecuentemente compartían historias sobre su comportamiento desdeñoso. En una ocasión, una joven asistente cometió un error menor en una presentación. Renata la reprendió delante de todo el equipo. «Este error es infantil. Si quieres actuar como una niña, quizás este no sea el lugar para ti». La humillación pública era una táctica común en su arsenal de gestión. A pesar de su eficacia en impulsar a la empresa a obtener ganancias récord, el ambiente de trabajo bajo su liderazgo era tenso y temido. Las conversaciones en los pasillos eran a menudo susurros sobre el miedo de ser el próximo objetivo de su ira. Los empleados decían que era implacable y que trabajar con ella era como caminar en un campo minado. Sin embargo, no solo con los subordinados mantenía Renata esa postura rígida. Incluso en reuniones con otros ejecutivos o potenciales inversores mantenía una postura de superioridad que a menudo rozaba la arrogancia. «Si no están listos para invertir al nivel que mi empresa merece, entonces sugiero que busquen oportunidades menores que correspondan a sus aspiraciones limitadas», decía en una reunión, descartando a un grupo de inversores hesitantes con un gesto de mano desdeñoso. Renata era sin duda una líder eficaz en términos de resultados financieros, pero su estilo de liderazgo dejaba un rastro de resentimiento e insatisfacción. Para ella, los fines siempre justificaban los medios, y esa filosofía se reflejaba no solo en cómo dirigía su empresa, sino también en cómo trataba a todos a su alrededor. En una tarde soleada en la lujosa residencia de Monterrey, Renata Vallejo y su madre Sofía disfrutaban de un momento de tranquilidad en el elegante jardín de la casa. Ambas vestían ropa de diseñador que complementaba su estilo impecable. Mientras disfrutaban de un té de hierbas, la conversación fluyó suavemente, marcada por risas y comentarios sobre eventos sociales recientes. Sofía se había casado con el padre de Renata después del divorcio con Carlos. Su segundo esposo era un gran empresario y realizaba muchos viajes internacionales. Su hija pasaba más tiempo con la madre y ella apreciaba mucho la compañía de la joven de 20 años. Sofía observaba a Renata con una mirada de admiración mientras ella describía sus últimas conquistas en la empresa. «Renata, querida, no sabes cuánto me enorgulleces. Todo lo que haces es tan perfecto. Eres la hija que siempre soñé tener», dijo Sofía, su sonrisa desbordando orgullo. Renata, acostumbrada a los elogios, sonrió graciosamente y agradeció. «Gracias, mamá. Sé que tengo grandes responsabilidades al ver todo lo que papá construyó. Solo estoy intentando llevar nuestro legado adelante», respondió tocando levemente la mano de Sofía. Sofía continuó, cada palabra cargada de admiración genuina. «Y no es solo en el trabajo, Renata. Tu elegancia, tu manera de vestir, de hablar, todo en ti es tan refinado. A veces ni creo tener la suerte de tener una hija como tú». Renata inclinó la cabeza, aceptando los elogios. «Es todo gracias a ti, mamá. Me enseñaste sobre moda, sobre cómo ser una verdadera mujer en el mundo de los negocios. Todo lo que soy lo debo a tus lecciones», dijo, reforzando el vínculo entre ellas. Mientras conversaban, Sofía comenzó a recordar eventos y fiestas a las que habían asistido juntas, destacando cómo Renata siempre capturaba la atención de todos. «Recuerdo el último evento de caridad al que fuimos. Estabas deslumbrante en ese vestido rojo y todos querían saber quién era la hermosa joven a mi lado. Fue un momento muy especial para mí», comentó Sofía,
su mirada distante mientras revivía el recuerdo. La conversación entre madre e hija reflejaba la profundidad de su relación, basada en la admiración mutua y en valores compartidos de éxito y presentación personal. Para Sofía, Renata era más que solo una hija. Ella era un símbolo de todo lo que Sofía valoraba y aspiraba a ser. Mientras tanto, Lucía estaba concentrada en su computadora, trabajando en un proyecto de diseño gráfico, cuando Renata Vallejo entró en la sala con un aire de autoridad que dejaba un rastro de tensión. Las conversaciones murmuradas cesaron mientras todos los ojos se volvían hacia ella. Lucía, sintiendo el cambio en la atmósfera, se preparó para lo que venía. «Lucía, por favor, ven aquí. Necesitamos discutir tu último proyecto», llamó Renata en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Lucía se acercó, sosteniendo la impresión del diseño que había creado. Notó la mirada crítica de Renata mientras se acercaba. «¿Esto es lo que llamas trabajo aceptable?». Renata sostuvo el diseño a la altura de los ojos, luego miró a Lucía, haciendo una pausa dramática antes de continuar. «Tal vez debería haber esperado algo a este nivel, de alguien que tiene que esforzarse para alcanzar lo mínimo aquí», dijo, su voz cargada de doble sentido, insinuando la estatura de Lucía. Lucía sintió su rostro calentarse con la humillación, pero la ira que crecía dentro de ella era más fuerte que la vergüenza. «Señora Vallejo, mi trabajo debe ser evaluado en base a su calidad, no en comentarios sobre mi altura. Eso es inaceptable», respondió Lucía, su voz firme a pesar del temblor de emoción. Renata rió despectivamente, mirando alrededor para ver si los otros compartían su diversión. «Oh, por favor, Lucía, no seas tan sensible. Solo estoy bromeando. Pero hablando en serio, necesitas entender que este lugar tiene estándares. Quizás alguien de tu condición encontraría difícil alcanzarlos». Lucía miró alrededor, viendo el malestar en los rostros de sus colegas que evitaban su mirada. «Esto no es una broma, es discriminación», declaró Lucía, sintiéndose cada vez más decidida. «No aceptaré esto y no debería esperarse que ninguno de nosotros lo acepte. Lucharé por mis derechos y me aseguraré de que nadie más tenga que soportar este tipo de trato». Renata se encogió de hombros, la arrogancia emanando de ella. «Haz lo que creas mejor, Lucía, pero recuerda, este es mi mundo, y la gente aquí juega por mis reglas», dijo, dándole la espalda a Lucía y saliendo de la sala, dejando un pesado silencio en el aire. Lucía, temblando de ira y determinación, volvió a su escritorio. Sabía lo que necesitaba hacer. Aunque enfrentarse a Renata pudiera tener consecuencias, no permitiría que el miedo la detuviera. Esa humillación no era solo un ataque personal, era una señal de que algo mucho más grande necesitaba cambiar en la cultura de la empresa. Renata Vallejo llegó a casa aún hirviendo de ira después del enfrentamiento con Lucía en la oficina. Al entrar, lanzó las llaves sobre la mesa de entrada con suficiente fuerza para hacer un ruido que resonó por la amplia sala de estar. Su madre, Sofía, estaba sentada en un sofá lujoso, hojeando una revista de moda. «Mamá, no vas a creer lo que pasó hoy en la oficina», comenzó Renata, su tono cargado de indignación y frustración. Sofía dejó la revista a un lado, su expresión inmediatamente preocupada por el estado de su hija. «Esa empleada, la bajita, decidió que podía enfrentarme, ¿puedes creerlo? Me acusó de discriminación solo porque hice un comentario sobre su trabajo». Renata caminaba de un lado para otro, claramente perturbada por el recuerdo del evento. Sofía rió ligeramente, intentando minimizar la situación. «Oh, querida, ella es solo una empleada. Y tú eres la dueña de la empresa. Estas personas a veces olvidan su lugar. No te preocupes por eso». Renata se detuvo y miró a su madre, buscando algo de consuelo en sus palabras. «Lo sé, mamá, pero ¿y si decide llevar esto adelante? ¿Y si hace una denuncia formal? Eso podría manchar la reputación de la empresa». Sofía se levantó, acercándose a Renata con una sonrisa tranquilizadora. «Renata, somos una de las familias más ricas y poderosas de Monterrey. No vamos a dejar que una pequeña queja de una empleada nos afecte. Tienes a los mejores abogados a tu disposición y yo estoy aquí. No va a pasar nada». Renata, aún no completamente convencida, pero algo aliviada por las palabras de su madre, asintió lentamente. «Tienes razón, mamá. No debería preocuparme por esto. Es solo una amenaza vacía». Sofía, viendo que su hija comenzaba a calmarse, la abrazó.
Así es, querida, somos fuertes y no vamos a dejar que nada ni nadie nos derribe. Olvídate de ese asunto y concéntrate en lo que realmente importa, tu éxito y el de la empresa. Renata respiró hondo, permitiendo que la confianza de su madre la envolviera. Gracias, mamá, no sé qué haría sin ti. Con el apoyo incondicional de Sofía, Renata se sintió lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara, reafirmando su creencia de que su posición y poder la protegerían de cualquier repercusión. Cuando Lucía llegó a casa esa noche, encontró a su padre, Carlos, preparando la cena en la cocina, y notó de inmediato la expresión sombría de Lucía tan pronto como entró por la puerta. «Lucía, ¿qué ocurrió? Pareces preocupada», dijo Carlos, mientras apagaba la estufa y se giraba para darle toda su atención a su hija. Respirando hondo, Lucía comenzó a contar todo lo que sucedió en el trabajo, desde los comentarios despectivos de Renata hasta el enfrentamiento que siguió. «Papá, ella me llamó bajita frente a todos. Fue humillante y yo le dije que eso era discriminación y que iba a luchar por mis derechos». Carlos escuchó atentamente, su rostro endureciéndose con cada palabra que Lucía decía. Cuando terminó estaba visiblemente molesto, pero su voz permaneció calma y firme. «Lucía, hiciste lo correcto. Nadie tiene derecho a tratarte de esa manera, no importa quién sea. Tienes todo mi apoyo para buscar justicia. Pero papá, ¿y si esto empeora las cosas para mí? ¿Y si no consigo más empleo?» Lucía expresó sus preocupaciones, el miedo a la represalia brillando en sus ojos. Carlos se acercó, colocando las manos en los hombros de Lucía, mirándola directamente a los ojos. «Estás defendiendo tus derechos, mi querida. Recuerda, siempre estaré aquí para apoyarte, no importa lo que suceda». Animada por las palabras de su padre, Lucía sintió una nueva ola de determinación fluir a través de ella. «Tienes razón, papá, no puedo dejar pasar esto. Hablaré con un abogado mañana y veré cuáles son mis opciones». Carlos asintió, orgulloso de la valentía de su hija. «Así es, Lucía. Haremos todo lo que sea necesario. Estaré a tu lado en cada paso del camino». Juntos, padre e hija compartieron un momento de unión y resolución, listos para enfrentar cualquier desafío que viniera por delante. Mientras volvían su atención hacia la cena, la conversación cambió para planificar los próximos pasos, fortaleciendo aún más su alianza en la búsqueda de justicia. El día del juicio llegó y el tribunal estaba cargado con la tensión del inminente enfrentamiento legal. Sofía y Renata Vallejo llegaron juntas, ambas vestidas de manera impecable, reflejando la seriedad del día. Por otro lado, Carlos acompañaba a Lucía, cuya postura determinada contrastaba con la vulnerabilidad que la situación imponía. Al entrar en la sala del tribunal, Carlos y Sofía intercambiaron una mirada que llevaba años de historias no dichas y sentimientos complicados. Sofía sintió un apretón en el pecho al ver a Carlos después de tantos años. La presencia de él trajo a la superficie recuerdos que había intentado enterrar. Sin embargo, su mirada fue inevitablemente atraída hacia Lucía, que ahora era una joven mujer, enfrentando desafíos que Sofía nunca tuvo el valor de soportar a su lado. El remordimiento comenzó a instalarse en su corazón mientras observaba a Lucía, reconociendo los rasgos que una vez deseó olvidar. Renata notó la distracción de su madre y se inclinó para susurrar: «Mamá, ¿estás bien? Pareces un poco pálida». Sofía sonrió forzadamente y respondió rápidamente: «Está todo bien, querida. Solo estoy un poco ansiosa con todo este procedimiento». Mientras el juez llamaba la sesión al orden, Sofía luchaba con sus pensamientos internos. Comenzó a reflexionar sobre todas las elecciones. Nadie sabe sobre mi primera hija, y menos aún que ella tiene enanismo, pensó Sofía, sintiendo el peso de su secreto como una piedra en su estómago. A medida que el proceso avanzaba, Sofía se encontraba perdida en un mar de arrepentimiento y cuestionamientos. ¿Cómo pude dejar que las cosas llegaran a este punto? ¿Cómo pude abandonar a mi propia hija? La batalla interna era casi insoportable. Miraba a Lucía, viendo en ella la fuerza y resiliencia que le faltaba a sí misma, y se cuestionaba sobre el amor y la protección que debió ofrecerle desde el principio. El juicio continuaba, pero para Sofía la verdadera reflexión apenas comenzaba. Una nueva jornada iba a iniciar en su vida. En el tribunal,
El ambiente estaba cargado de expectativa mientras los abogados de defensa y acusación se preparaban para presentar sus argumentos. El abogado de Lucía comenzó detallando las varias instancias en las que Renata había dirigido comentarios peyorativos y discriminatorios hacia Lucía, citando fechas específicas y testigos que confirmaban la conducta inapropiada. Los abogados de Renata intentaban minimizar los daños, alegando malentendidos y falta de pruebas concretas para las acusaciones de discriminación. Pintaban a Renata como una líder rigurosa, pero justa, que tal vez había sido mal interpretada por Lucía y otros empleados. Sin embargo, las palabras sonaban vacías para Sofía, que conocía la verdadera naturaleza de su hija. Internamente, Sofía comenzaba a cuestionar sus propias elecciones. ¿Cómo no vi el tipo de persona en la que se convirtió Renata? ¿Cómo pude fallar tan profundamente con Lucía, no solo abandonándola, sino también ignorando las dificultades que enfrentó por mi causa? La culpa la consumía cada palabra del abogado de Lucía, desenterrando más remordimiento de su conciencia. Sofía reflexionaba sobre el contraste entre sus dos hijas. Lucía, a pesar de todos los obstáculos y rechazos, mostraba una resiliencia y dignidad admirables. Renata, aunque bendecida con todos los privilegios y apoyo, eligió un camino de arrogancia y desprecio por los demás. ¿Será que el lujo y la riqueza que tuvo Renata le privaron de la capacidad de empatía y compasión? Ponderaba Sofía. Sofía miraba a su hija mayor. Lucía es tan valiente, pensaba, enfrentando injusticias que nunca deberían haber sido parte de su vida. Abandoné a esa niña, la dejé enfrentar al mundo sin el amor y apoyo de una madre. Y ahora veo a la mujer increíble en la que se ha convertido a pesar de mi ausencia. La tensión en el tribunal había alcanzado su ápice cuando el juez finalmente regresó a la sala después de un largo periodo de deliberación. El juez comenzó a hablar. Tras una cuidadosa consideración de las evidencias presentadas y los testimonios escuchados, este tribunal concluye que la demandada, Renata Vallejo, actuó de manera discriminatoria contra la demandante, Lucía Ramírez, basada en su discapacidad. Por lo tanto, se ordena que la demandada pague una indemnización por daños morales a la demandante. El silencio que siguió fue palpable. Renata quedó boquiabierta, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Se giró hacia su madre, su rostro una máscara de incredulidad y miedo. «Mamá, ¿qué vamos a hacer? Esto va a arruinar la reputación de la empresa, mi reputación». Sofía, luchando por encontrar las palabras correctas, solo pudo susurrar. «Lo resolveremos, querida. Vamos a hablar con los abogados a ver qué se puede hacer». Del lado de Lucía, Carlos susurró. «Hiciste lo correcto, Lucía. Estoy tan orgulloso de ti». Lucía, con lágrimas en los ojos, solo asintió, sintiendo una mezcla compleja de alivio y tristeza. Sabía que esta victoria no era solo suya, sino de todos los que habían sido subestimados y maltratados como ella había sido. Después del veredicto en el tribunal, Renata y Sofía Vallejo regresaron a su casa lujosa, el silencio entre ellas casi palpable. Renata caminaba de un lado a otro en la sala de estar espaciosa. «Realmente no me importa esa indemnización», dijo Renata, rompiendo el silencio con una voz cargada de desprecio. «Es solo dinero. Lo que realmente me irrita es cómo esto va a afectar mi imagen y la de la empresa». Sofía, que había pasado todo el juicio reflexionando sobre sus propios fallos como madre y las consecuencias de sus acciones, miró a Renata con una expresión seria. «Renata, tal vez sea hora de que pienses menos en la imagen y más en lo que es justo. Deberías ir a pedir disculpas a Lucía». Renata se detuvo, girándose para enfrentar a su madre con una expresión de shock e incredulidad. «¿Pedir disculpas a esa enana? Mamá, no puedes estar hablando en serio. Ella es solo una empleada y yo soy la directora de la empresa. Eso sería rebajarme demasiado». Sofía suspiró, la tristeza y el arrepentimiento todavía pesando en su corazón. «Renata, no se trata de rebajarse. Se trata de respeto. Lucía es una persona, y lo que hiciste estuvo mal. Merece ser tratada con dignidad, independientemente de su condición física». Renata cruzó los brazos, su expresión endureciéndose aún más. «Mamá, estás siendo ridícula. Esto es solo corrección política exagerada. Yo soy la víctima aquí, siendo penalizada por ser una líder firme.
Sofía observó a Renata dándose cuenta de cuánto su hija todavía tenía que aprender. Quería creer que Renata cambiaría, pero las palabras arrogantes y la actitud inflexible de su hija solo reforzaban sus dudas. Renata, espero que algún día entiendas la gravedad de tus acciones y el impacto que tienen en las personas a tu alrededor. No se trata solo de ser líder, sino de cómo lideras y el respeto que demuestras por los demás. Renata, frustrada e incapaz de entender la perspectiva de su madre, salió de la sala, dejando a Sofía sola con sus pensamientos. Sofía se sentía cada vez más convencida de que, de alguna manera, necesitaba continuar influyendo en su hija, esperando que, eventualmente, Renata reconociera la importancia de tratar a todos con igualdad y respeto. La noche fue larga e inquieta para Sofía. Se revolvía en la cama, incapaz de encontrar una posición cómoda, cada pensamiento sobre el juicio y sus propias decisiones pasadas, atormentándola como fantasmas en la oscuridad. La imagen de Lucía en el tribunal, firme y digna, contrastaba fuertemente con la actitud desdeñosa de Renata, y la diferencia entre sus dos hijas pesaba en su corazón. Cada vez que cerraba los ojos, Sofía veía a Lucía mirándola con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Las duras palabras del juez resonaban en su mente, y la expresión de dolor en los ojos de Lucía durante el juicio resonaba en su conciencia. No era solo remordimiento, era una comprensión profunda de que había fallado a su hija de una manera que las palabras apenas podían expresar. Antes incluso del amanecer, Sofía tomó una decisión. No podía seguir viviendo con ese peso. Se levantó, se vistió apresuradamente y sin tomar desayuno, se dirigió a la casa de Carlos. Durante el trayecto su corazón latía aceleradamente y su mente ensayaba lo que diría. Sabía que las palabras serían insuficientes, pero tenía que empezar por algún lugar. Al llegar a la casa de Carlos, Sofía estacionó el auto y respiró profundamente varias veces antes de salir. El día apenas había comenzado a aclarar y la quietud de la mañana era casi palpable. Caminó hasta la puerta delantera y con las manos temblorosas tocó el timbre. Carlos abrió la puerta después de unos segundos que parecieron una eternidad para Sofía. Su rostro expresaba sorpresa y cautela al verla. «Sofía, ¿qué haces aquí a esta hora?». Su voz era cuidadosa, casi como si temiera que la simple presencia de ella pudiera desencadenar antiguos conflictos. «Lo siento por venir tan temprano, Carlos, pero necesitaba hablar contigo. Con Lucía. Yo necesito pedir disculpas», comenzó Sofía, su voz fallando mientras luchaba por mantener la compostura. Las palabras parecían inadecuadas, pero era todo lo que tenía. Carlos, aún en shock por la visita inesperada, dio un paso atrás, abriendo camino para que ella entrara. Su expresión era una mezcla de incredulidad y una cautelosa esperanza, quizás curioso por ver hasta dónde podría llevar esta nueva revelación de Sofía. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, enfrentó a Carlos y suplicó con un tono casi desesperado: «Por favor, Carlos, necesito hablar con Lucía. Necesito intentar arreglar esto, aunque sea un poco». Carlos, sin embargo, se mantuvo firme, su mirada reflejando una mezcla de protección y recelo. «Sofía, no creo que sea una buena idea ahora. Lucía está muy afectada por todo lo que ha pasado. Necesita espacio». Antes de que Sofía pudiera insistir más, el sonido de pasos suaves se escuchó desde el pasillo. Lucía apareció en la entrada del salón, sorprendida y cautelosa al ver a su madre allí. «¿Qué haces aquí?». Su voz llevaba una mezcla de curiosidad y resentimiento, mientras sus ojos examinaban a Sofía, buscando entender sus intenciones. Sofía intentó dar un paso hacia Lucía, las palabras tropezando unas con otras. «Lucía, yo te vi en el tribunal. Me di cuenta de cuánto me equivoqué, de cuánto te abandoné. Estoy aquí porque necesito que sepas que lo siento mucho por todo». Lucía escuchó, su rostro inexpresivo transformándose gradualmente en una máscara de dolor y ira. «Sí, me viste. Reconociste a tu propia hija y aún así elegiste fingir. Viste a la hija que abandonaste enfrentando el mundo sola. ¿Cómo te atreves a venir ahora y pedir disculpas?». Las palabras de Lucía eran afiladas, cada una cargada con años de dolor reprimido. «Lo siento, Lucía, de verdad.
Sé que las disculpas no pueden cambiar el pasado, pero estoy aquí, lista para enfrentar las consecuencias y hacer lo que pueda para apoyarte de aquí en adelante», imploró Sofía, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lucía sacudió la cabeza, la decisión clara en sus ojos. No acepto tus disculpas. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien. Por favor, vete». Su voz era firme y no había espacio para argumentos. Sofía, derrotada y con el corazón roto, solo asintió lentamente. Dio una última mirada a Lucía, grabando la imagen de su hija fuerte y decidida en su memoria, antes de girarse y salir de la casa. Al caminar de vuelta hacia el coche, las lágrimas nublaban su visión, cada paso cargado con el peso de sus elecciones y del amor perdido que ahora parecía irrecuperable. Sofía llegó a casa aún conmocionada, las lágrimas silenciosas manchando su rostro mientras intentaba recomponerse. Renata, que estaba en el salón hojeando una revista, levantó la mirada al oír la puerta cerrarse con más fuerza de lo habitual. Inmediatamente notó el estado emocional de su madre. «¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó?», Renata preguntó, con un toque de preocupación en su voz, aunque aún mantenía una distancia emocional, más curiosa sobre el incidente que verdaderamente preocupada por el bienestar de Sofía. Sofía secó las lágrimas con el dorso de la mano antes de responder. «Fui a pedir disculpas a Lucía», dijo ella, su voz aún temblorosa por la emoción del encuentro. Renata frunció el ceño, claramente confundida y algo irritada. «¿Por qué harías eso? Esa enana no merece nada de nosotros, especialmente después de todo lo que ha causado». La palabra despectiva salió de su boca con desprecio, como si fuera algo trivial. Sofía sintió una ola de indignación al escuchar a Renata referirse a Lucía de esa manera. Se volvió, enfrentando a Renata con una firmeza que raramente mostraba. «No hables así de mi hija. Lucía es tu hermana y merece respeto. Debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Pedir disculpas era lo correcto y es hora de que empieces a entender eso». Renata retrocedió, sorprendida no solo por la revelación, sino también por la reprimenda de su madre. «¿Mi hermana? ¿Cómo es posible? Nunca lo mencionaste». Sus palabras se perdieron, el shock y la confusión en su rostro reflejando la magnitud de la revelación. «Sí, ella es tu hermana, y la abandoné cuando más me necesitaba», continuó Sofía, las palabras dolorosas pero necesarias. «He cometido muchos errores, Renata, pero ignorar lo que Lucía ha pasado por mis decisiones no será uno más de ellos. Es hora de cambiar, de que aprendas a respetar a las personas independientemente de sus diferencias». Renata permaneció en silencio, procesando la noticia. La tensión entre madre e hija era palpable, cada una lidiando con sus propias revelaciones y cómo esto cambiaría la dinámica de sus vidas de ese momento en adelante. Renata encaró a Sofía, su rostro contorsionado en una mezcla de incredulidad y enojo. «No puedo creer que estés diciendo esto. ¿Cómo puede ser verdad? ¿Cómo nunca hablaste de esto antes?», Renata exigió, su voz elevada en desafío y confusión. Sofía, reuniendo toda su valentía, respondió con una calma forzada, intentando mantener la situación lo más controlada posible. «Lucía es fruto de mi primer matrimonio con Carlos. La abandoné cuando era una niña por vergüenza de su condición de salud». Renata, aún en shock por la revelación, dejó escapar una pregunta venenosa, reflejo de su visión distorsionada y prejuiciosa. «¿Cómo pudiste traer a un ser como ese al mundo?». Las palabras salieron cargadas de desprecio, revelando no solo su sorpresa, sino también su profundo prejuicio. Sofía sintió como si hubiera sido físicamente golpeada por las palabras de su hija. «Renata, ese ser, como dices, es mi hija, tu hermana. Ella es un ser humano con tanto derecho a estar en este mundo como tú. Me avergüenza y entristece ver que piensas de esa manera». La respuesta de Sofía hizo que Renata dudara por un momento, la realidad de sus propias palabras y el impacto de estas comenzando a asentarse. Miró a su madre buscando algún signo de fallo o exageración, pero encontró solo una determinación triste en los ojos de Sofía. «Renata, ahora veo cuánto he fallado en enseñarte a respetar y valorar a todos los seres humanos, independientemente de sus diferencias», continuó Sofía, su voz ahogada por la emoción. «Pero no es demasiado tarde para cambiar.
Espero que reflexiones sobre tus palabras y sobre el tipo de persona que quieres ser. Renata permaneció en silencio, las palabras de su madre resonando en su mente. La revelación de una hermana que nunca supo que tenía y la reacción que había expresado comenzaban a desencadenar una profunda introspección. Mientras tanto, Carlos llamó a su hija para hablar. «Lucía, sé que lo que hizo tu madre fue doloroso y entiendo tu enojo», comenzó Carlos, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero creo que fuiste muy dura con ella. Sofía era muy joven e inmadura cuando todo sucedió. Todos cometemos errores y todos merecemos una oportunidad de redención». Lucía miró a su padre, una mezcla de frustración y confusión en sus ojos. «Papá, ¿cómo puedo simplemente perdonar a alguien que me abandonó? ¿Cómo puedo confiar en ella de nuevo?». Su voz temblaba ligeramente, revelando la profundidad de su dolor. Carlos se acercó y se sentó junto a ella, colocando una mano reconfortante sobre sus hombros. «Perdonar no significa olvidar, Lucía. Significa liberar el enojo que puede envenenarte por dentro. Tu madre se equivocó, sí, pero también está cargando con el peso de esos errores. Darle una segunda oportunidad puede ser más para ti que para ella». Lucía respiró profundamente, ponderando las palabras de su padre. Tras unos minutos de silencio, Carlos sacó su celular y marcó el número de Sofía. Cuando ella contestó, su voz estaba cautelosa pero esperanzada. «Sofía, soy Carlos. Lucía ha estado pensando sobre todo lo que ha pasado y ha decidido que quiere intentar hablar de nuevo. ¿Podemos organizar un encuentro en un lugar neutral, tal vez un restaurante?». Sofía, del otro lado de la línea, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. «Claro, Carlos, eso sería genial. Realmente quiero intentar hacer las cosas bien esta vez». En un restaurante acogedor y poco iluminado, con una atmósfera que favorecía conversaciones íntimas, Lucía y Sofía se sentaron frente a frente, ambas claramente nerviosas pero abiertas al diálogo. Lucía tomó la iniciativa, respirando hondo antes de hablar. «Mamá, he pensado mucho sobre lo que dijo papá. Entiendo que eras joven y tenías tus propios miedos e incertidumbres. Yo estoy dispuesta a intentar entender y perdonar», dijo ella, sus palabras cuidadosamente elegidas para no abrir viejas heridas. Sofía sintió un nudo en el corazón al escuchar a Lucía. «Gracias, Lucía, no hay un día que pase sin que me arrepienta de las decisiones que tomé. Realmente quiero hacer todo diferente ahora. Quiero ser parte de tu vida, si me lo permites», dijo Sofía, su voz ahogada por la emoción. Aprovechando el momento de apertura, Sofía continuó. «De hecho, hay una fiesta esta noche, una reunión con algunos amigos antiguos y nuevos socios de negocios. Me encantaría que me acompañaras, Lucía. Sería una forma de empezar a reconstruir nuestra relación y me gustaría presentarte a todos como mi hija». Lucía vaciló, la sorpresa evidente en su rostro. La idea de lanzarse tan rápidamente a un evento social con Sofía era intimidante, pero algo dentro de ella estaba curioso por ver ese nuevo lado de su madre, el lado que quería hacer las cosas bien. «Está bien, iré. Será interesante», accedió Lucía, una mezcla de cautela y curiosidad en su voz. Ambas mujeres sonrieron, una sensación de alivio compartido permeando el aire entre ellas. Era solo un pequeño paso hacia la sanación, pero un paso significativo. La fiesta estaba en pleno apogeo, con el murmullo de conversaciones animadas y música suave de fondo, cuando Sofía decidió que era el momento adecuado para hacer su anuncio. Se acercó delicadamente al micrófono y dijo: «Buenas noches a todos», comenzó Sofía, su voz firme a pesar del nerviosismo evidente. «Me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir algo muy personal con ustedes, algo que ha sido parte de mi vida durante muchos años, pero que pocos de ustedes saben». La sala se silenció, todos los ojos se volvieron hacia ella, curiosos y atentos. Continuó: «Hace muchos años tuve una hija en mi primer matrimonio. Por circunstancias de la vida y decisiones que tomé nos separamos, pero a pesar de todo ella creció para ser una mujer increíblemente fuerte y resiliente. Estoy muy orgullosa de la mujer que se ha convertido». La expresión de Sofía era de admiración y respeto, y una emoción genuina transparecía en sus palabras. «Lucía, por favor,
Ven aquí conmigo, llamó Sofía, extendiendo la mano hacia Lucía, que estaba sentada discretamente en una mesa al lado. Lucía se levantó, su corazón latiendo fuerte mientras caminaba hacia el escenario bajo las miradas sorprendidas y curiosas de los invitados. Cuando Lucía se unió a Sofía en el escenario, hubo un murmullo de sorpresa y algunas expresiones de asombro entre los invitados. Sofía miró a Lucía, sus ojos brillando de emoción. Esta es Lucía, mi hija. Ella es una persona de increíble fuerza y coraje, alguien que ha enfrentado desafíos que muchos de nosotros nunca podríamos imaginar. Y no podría estar más orgullosa de ella. Sofía entonces se volvió para enfrentar directamente a Lucía, sosteniendo sus manos. Te amo, Lucía, y quiero que todos sepan lo maravillosa que eres. La sala estalló en aplausos, un sonido cálido de apoyo y admiración llenando el ambiente. Lucía, emocionada y un poco abrumada, sonrió tímidamente, agradecida por el reconocimiento y por el amor público de su madre. Después del discurso emocionante de Sofía, Renata sintió un torbellino de emociones contradictorias y se acercó a su hermana. Lucía, yo lo siento mucho por todo. Estaba equivocada, tan equivocada, no merecías nada de eso, dijo ella, su voz temblorosa indicando su sinceridad. Lucía, sorprendida por la aproximación y la vulnerabilidad de Renata, tomó un momento para procesar las palabras. Renata, agradezco tus disculpas, significa mucho para mí, respondió Lucía, su respuesta cautelosa pero abierta. Los invitados observaron el intercambio silencioso entre las dos hermanas, sintiendo cómo la tensión se disipaba gradualmente. Sofía, observando de cerca, sentía una mezcla de alivio y esperanza, viendo a sus hijas comenzar a construir puentes donde antes solo había muros. Renata y Lucía continuaron conversando después de la disculpa. Aunque sabían que la reconstrucción de su relación llevaría tiempo, el primer paso dado por Renata esa noche abrió un camino hacia un futuro de entendimiento y tal vez, con el tiempo, de amistad. Acordaron encontrarse nuevamente, comenzando despacio, compartiendo más sobre sus vidas y reconstruyendo la confianza perdida. La historia de la familia, aunque marcada por errores y arrepentimientos, cerraba la noche con una nota de optimismo. Sofía, Lucía y Renata encontraron en sí mismas la fuerza para enfrentar el pasado y el coraje para moldear un futuro diferente. La fiesta no solo celebró los logros y la resiliencia, sino también marcó el inicio de un nuevo capítulo para todos, lleno de posibilidades de crecimiento, perdón y sobre todo de una unidad familiar reforzada. Si te gustó esta historia, te pido que des like y te suscribas al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.